clase en el que vamos a empezar este tema llamado la necesidad de las Escrituras, o dicho de otra manera quizás un poco más claro, la palabra de Dios es necesaria. No es que ella tiene necesidad, sino que es necesaria para nosotros. Quiero que miren conmigo lo que tienen en su apunte. Esta sección, este capítulo está dividido, lo dividí en 3 secciones. Vamos a tratar de mirar las primeras 2 en esta y la siguiente hora, y luego vamos a invertir toda una clase en la sección número 3 que tiene que ver con la implicación de la necesidad de las Escrituras, que es algo muy importante. Muy bien, antes de empezar quiero que me permitan resumir en pocas palabras los conceptos básicos aquí. Si yo pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué es algo necesario? La respuesta que tiene que venir es algo sin lo cual no se puede vivir o algo sin lo cual no se puede tener la existencia. Si uno habla de ciertas cosas, por ejemplo, arroz, a nosotros nos fascina el arroz. ¿Es posible vivir sin arroz? Claro. ¿Están seguros de eso? Sí, claro que sí. Ahora, pero piensen en esto. ¿Es posible vivir sin aire? ¿Es posible vivir sin agua? ¿Por qué no? Porque eso es necesario para vivir. El decir que es necesario y que esas cosas tienen la cualidad de ser necesarias significa que no hay manera de quitarlas o de reemplazarlas. Si no están, simplemente no hay. ¿Me hago entender? Cuando nosotros decimos que la Escritura es necesaria, lo que nosotros estamos pensando y lo que vamos a describir en esta clase es la cualidad que tiene la palabra de Dios de saber que ella es imprescindible. Sin ella no se puede. Sin ella no se puede hacer cosas que ella misma especifique. ¿Cuáles son estas 2 cosas? En primer lugar, conocer a Dios salvíficamente. Nadie puede ser salvo sin Escritura. Y eso es el concepto de necesidad. La Biblia es necesaria para la salvación. ¿Por qué? Porque sin la Biblia no es posible. Si la Biblia no fuera necesaria, podríamos decir que entonces el concepto sería algo como esto. La Biblia es útil, la Biblia tiene muchas características muy buenas, pero también hay otras cosas que pudieran servir. Y para ser salvos, la Biblia es útil, pero también hay otras cosas que pudieran salvar al hombre o que pudieran darle al hombre el conocimiento salvífico. ¿Me hago entender? Si hay otras cosas, la Biblia no es necesaria. Pero si la Biblia es necesaria, entonces es porque no hay otras cosas. Vamos a describir qué significa esto, pero esto tiene una implicación directa. Y eso es lo que vamos a tratar en la siguiente clase. Si la Biblia es necesaria, es decir, sin ella no se puede ser salvos, sin ella no se puede llegar al conocimiento de Dios, la implicación es esta. Entonces, hoy ya no existen dones de revelación. Esa es la implicación directa. Si la Biblia es necesaria y si Dios solo salva por medio de su palabra, y si Dios solo santifica a su pueblo por medio de su palabra, entonces fuera de la palabra no hay nada más. Y si no hay nada más, eso incluye visiones, profecías, don de lenguas o cualquier cosa que pudiera tener la característica de ser un don de revelación. ¿Me hago entender, hermanos? Vamos a empezar entonces, no vamos a ir leyendo porque hay mucho material aquí, pero quiero ir resumiendo algunas cosas. Lo primero que quiero decirles es, ustedes ven el cuadro que tienen ahí, ven el gráfico que está ahí, en la página 6. Esta es una diagramación de la primera frase o la primera línea que tiene la confesión de fe. La confesión de fe empieza con la siguiente palabra. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hay algunas cosas importantes aquí. Lo primero que tengo que decir es, esta frase no se encuentra en la Confesión de Westminster. Si ustedes recuerdan, la Confesión de Westminster es la estructura sobre la cual nuestra confesión fue hecha. Quiero que miren en la página 7 el otro gráfico que tienen ahí. ¿Lo ven ahí? Lo que ustedes tienen a su izquierda es el párrafo de la Confesión de Westminster que empieza con las palabras, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, todo eso va a hablar de la necesidad de las Escrituras.
Pero fíjense el párrafo que tienen a la derecha, que es nuestra confesión de fe, y lo que está con negrilla, ¿lo ven ahí? Eso fue aumentado en nuestra confesión de fe, que no estaba en la confesión de Westminster. Y empieza diciendo, las sagradas escrituras constituyen la única regla, la frase que ya acabamos de decir. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que esta frase fue añadida a la confesión de fe? ¿Cuál es la razón? Ahora, tenemos que estar claros en algo. La gente que escribió la confesión de Westminster cree lo que dice esta frase. Ellos lo creen y lo sostienen. Ellos creen que la escritura es la única norma, la única regla infalible para poder tener el conocimiento salvador. Sin embargo, aunque ellos no lo creen y lo sostienen, en nuestra confesión de fe, nuestros padres, los editores, quisieron poner esa frase tratando de resaltar algo. Tratando de mostrar que no es que ellos estaban en desacuerdo, pero que ellos querían enfatizar que precisamente la escritura es la única regla. Y aquí es donde voy a hablarles brevemente con respecto a todos estos grupos que surgieron y que posiblemente la razón por la que se puso esta frase en la confesión de fe tiene que ver con el surgimiento de diferentes grupos, entre ellos los cuáqueros. Los cuáqueros fueron llamados también la asociación o la sociedad de los amigos, y ellos surgieron de una rama del movimiento llamado los buscadores. Fue fundada en Inglaterra por George Fox en el año 1624. El nombre cuáqueros, el cual fue dado como un sobrenombre por el pueblo, viene de la palabra inglesa Quakers, que significa tembladores. Hay dos razones posibles por las que se cree que recibieron este nombre. Podría ser una referencia a la instrucción dada por George Fox a sus seguidores de que ellos debían temblar en el nombre del Señor. Pero también se piensa que se lo dieron o le llamaban los cuáqueros por la experiencia que ellos tenían en la cual eran movidos o temblaban por lo que el Espíritu Santo supuestamente hacía en ellos. Aunque no existe un credo oficial e incluso los cuáqueros pueden llegar a tener creencias diversas, una enseñanza característica de ellas era el énfasis de ellos, era el énfasis sobre tener un contacto directo con Dios. Esto llevó a formular una doctrina a la que se le conoce como la luz interior. La Enciclopedia Británica explica lo siguiente con respecto a esto. La confianza en la luz interior es el tema distintivo del cuáquerismo. La luz no debe confundirse con la conciencia o la razón. Es más bien aquello de Dios que está en todos, lo que permite a los seres humanos un sentido inmediato de la presencia y la voluntad de Dios para ellos. Por lo tanto, ella es la que informa la conciencia y dirige la razón. La experiencia de escuchar esta guía interna es mística, pero corporativa y práctica. Las reuniones para adorar a Dios y esperar su palabra, siempre abiertas para cualquiera que desee venir, son esenciales para la fe y la práctica cuáquera. Aunque la luz interior puede funcionar en una persona solitaria, los cuáqueros no meditan como monjes aislados en sus celdas. El Espíritu habla en el silencio de la reunión de aquellos que verdaderamente esperan y adoran. A veces la reunión es demasiado aburrida o mundana como para que se escuche cualquier mensaje, y otras veces puede haber reuniones totalmente silenciosas. Históricamente, los cuáqueros han rechazado al clérigo formal o asalariado y lo toman como un ministerio mercenario. Si Dios puede proporcionar su propio testimonio vivo, entonces la Biblia y el aprendizaje necesario para leerla pueden ocupar un lugar subordinado. Los credos y los sacramentos externos pueden ser desechados por completo. ¿Se dan cuenta cuál es el pensamiento y las implicaciones que esto tiene? Ellos creían que esa luz interior era la parte de Dios que está en todas las personas. Y esta es la forma en la que ellos se conectaban con Dios y cómo ellos percibían lo que ellos necesitaban para su vida con respecto a Dios. Ahora, lo interesante es que ellos promovían esta enseñanza separado de la Escritura. No es que se reunían a leer la Biblia y meditar y que Dios les hablara. Eran, como les dije, reuniones donde ellos decían, a veces los cultos que tienen mucha palabrería y muchas canciones y son tan mundanos que no se puede escuchar a Dios.
Así que ellos escogían cultos silenciosos, donde podían escuchar internamente la voz de Dios, hablándoles y diciéndoles lo que Dios quería que ellos hicieran. Esta manera de pensar es una manera de pensar que la confesión de fe va a cuestionar grandemente, porque la manera en que Dios habla no es por medio de una luz interior, sino por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y por eso ellos empiezan diciendo, las sagradas escrituras constituyen la única regla. La única. No, señores cuáqueros, no es la luz, es la escritura. Ahora, miren un poquito más sobre esta historia, que es importante. En la historia encontramos un incidente que nos permite entender la aplicación de este principio. En octubre de 1656, un cuáquero llamado James Naylor, junto a sus colaboradores, realizaron una representación de la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Sentándose sobre un caballo y ante la proclamación de sus seguidores como el Señor y Príncipe de paz, Naylor entró a la ciudad de Bristol. Aparentemente, tanto Naylor como sus seguidores creían que él era, de alguna manera, una representación del regreso de Cristo, aunque los mismos cuáqueros juzgaron este evento como una blasfemia. Este incidente nos muestra la apreciación con la que ellos tomaban las revelaciones que venían por medio de la luz interior. Para el año 1677, este movimiento estaba experimentando un crecimiento considerable. Aproximadamente entre 20,000 a 60,000 se habían convertido de todas las clases sociales, a excepción de la aristocracia, y algunas clases obreras. Aunque profesaban un menosprecio por la palabra escrita, los cuáqueros comenzaron a tener una gran acogida entre los protestantes. No tenemos claras las razones, sin embargo, de alguna manera estaban logrando perturbar el corazón de algunos hermanos de las iglesias bautistas particulares, quienes, seducidos por este experimentalismo, salían de sus iglesias para convertirse en cuáqueros. Por lo tanto, la primera razón por la que se cree que los editores de la confesión hicieron la proclamación de que la palabra de Dios es la única regla era una aclaración frente a la falsa enseñanza cuáquera de la luz interior. En segundo lugar, está la imposición sobre las conciencias por parte de la iglesia y del Estado. La segunda razón posible por la que se hizo esta añadidura en la confesión es posiblemente para tratar esta especie de esfuerzo que hacía la iglesia y el Estado al tratar de mover la conciencia de las personas y obligarles a tener que guardar ciertas cosas. Por ejemplo, lean esto conmigo. En Inglaterra, en el año 1689, se proclamó un edicto de tolerancia que le otorgaba libertad a los habitantes a adorar a Dios con libertad de conciencia. Antes de eso, en Inglaterra se vivían constantemente periodos de persecución por parte del Estado a todos aquellos que no profesaban la religión del Estado. Cuando el monarca de turno era protestante, se perseguía al catolicismo. Cuando el monarca era católico o venía de una tradición católica, la persecución era hacia los protestantes. De este periodo de tiempo, una de las historias más conocidas es la de la reina Mary la Sanguinaria, célebre por sus despiadadas persecuciones. Aunque fue en 1677 que se editó y se firmó la Segunda Confesión Bautista de Fe, por causa de la persecución de estos años, recién pudo ser publicada en el año 1689, después de que se promulgara el edicto de tolerancia. El contexto alrededor de estos años nos permite entender la verdadera lucha con la que los editores de la confesión tuvieron que combatir. El monarca que reinó en Inglaterra en el tiempo en que se editó la confesión de fe fue Carlos II, quien fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda hasta el 29 de mayo de 1660, desde el 29 de mayo hasta su muerte en 1685. Después de que su padre, Carlos I, fuera ejecutado en 1649 tras la Guerra Civil Inglesa, la monarquía fue abolida y el país se convirtió en una república bajo el mando de Oliver Cromwell. En 1660, 2 años después de la muerte de Cromwell,
se restauró la monarquía bajo Carlos II. Entre las medidas restrictivas tomadas en su reinado se encuentra el famoso Código Clarendon, el cual se estableció como una medida a favor de la religión anglicana y en contra del movimiento puritano que surgió en el periodo de Cromwell. El Código Clarendon es el nombre que se le dio a 4 leyes aprobadas entre 1661 y 1665 por el primer parlamento con mayoría anglicana del rey Carlos II de Inglaterra. Las leyes que componen este código fueron sancionadas para afianzar el poder de la iglesia anglicana sobre los inconformistas puritanos que habían dominado anteriormente la vida política. Estas fueron las leyes que lo constituyeron. En primer lugar, Acta de Corporación. Fue dada en el año 1661. Se estableció que todos los funcionarios municipales estaban obligados a jurar fidelidad a la iglesia anglicana y a tomar los sacramentos correspondientes. También se exigía la renuncia al presbiterianismo y se declaraba ilegal levantarse en armas contra el rey. La segunda acta era el acta de uniformidad, que fue dada en el año 1662. En esta se establecía la obligatoriedad del uso del libro de la oración común, que es el libro de la iglesia anglicana, en todos los lugares públicos de oración, y decretaba la expulsión de todos los ministros de la iglesia que no se hubieran ordenado conforme a la iglesia anglicana. Luego el acta de conventículos, sancionada en 1664, en la que se establecía que estaba limitada a 4 personas el número máximo de fieles que podían reunirse para celebrar cultos no anglicanos. Fíjense, 4. Es decir, le vamos a dar permiso a tu familia, pero en el momento en que son 2 familias van presos. Y por último, el acta de las 5 millas, que fue sancionada en el año 1665, en la que se prohibía a los ministros que habían sido expulsados del clero a aproximarse a menos de 5 millas o de 8 kilómetros a las ciudades incorporadas a sus antiguas parroquias. Imagínense. Tú fuiste pastor de aquí, bien, tú fuiste excomulgado, ¿verdad? Sí. Tú no puedes estar 8 kilómetros a la redonda de tu iglesia. Ahora, te voy a decir una cosa. Siempre que el diablo ha querido destruir la obra de Dios, Dios lo utiliza para bien. Cuando los puritanos vivían en esta época, ya en esta época habían tomos y tomos y tomos de predicaciones puritanas. ¿Saben por qué? Porque como los pastores no podían predicar en sus iglesias, las escribían. Y por eso nos quedaron hasta el día de hoy. Ellos escribían sus predicaciones y las mandaban y alguien se paraba y las leía. Ellos no podían volver. Ahora, también de aquí es la famosa historia de John Bunyan escribiendo El progreso del peregrino. Él fue metido preso en uno de estos edictos y ahí escribió El progreso del peregrino. Gracias a Dios por esa persecución, ¿sí o no? Porque a la final Dios usa todo esto para bien. Ahora, ¿por qué les leo todo esto? ¿Por qué pusieron las Sagradas Escrituras constituyen la única regla? Porque había otro concepto, no solamente los anabautistas, no solo los cuáqueros o los anabautistas, sino que también estaba el concepto de forzar la conciencia diciendo, tú tienes que ser anglicano o tú tienes que ser de tal religión y obligarte a hacerlo. Ustedes leen lo que dice ahí. Si tú eres un ministro, solo esto puedes predicar. Si tú eres un ministro, solo puedes hacer tal cosa. Y si tú no eres ordenado por la iglesia, tú no puedes ser ministro. Y si tú no eres ministro, solamente 4 personas pueden establecer el culto familiar que vas a hacer. Más de eso vas preso. Ahora, ¿por qué? Porque ellos querían forzar la conciencia de los hombres a tratar de creer que la iglesia tenía la autoridad para decir lo que era verdad y lo que no era verdad. Ellos dicen, no, la iglesia no tiene autoridad. Aunque la iglesia nos persiga, la única norma, la única regla es la palabra de Dios. Amén. Y por último, el concepto presbiteriano que tiene que ver con este concepto de usar la lógica. Vamos a leerlo como para tener un buen contexto. La tercera razón posible por la que se incluyó esta declaración tiene que ver con argumentación lógica de defensa del paidobautismo. ¿Quién se acuerda de lo que era el paidobautismo? Bautismo infantil o bautismo de niños. Mucho del argumento a favor del bautismo de niños
está sostenido en una argumentación lógica de la doctrina del pacto, la cual da como inferencia que la marca del pueblo de Dios en el nuevo pacto es el bautismo, así como fue la circuncisión en el pacto de Abraham. No hay ninguna sola evidencia bíblica sobre el bautismo de niños. Sin embargo, sus defensores encuentran inferencias lógicas derivadas de textos de la Escritura. Acá en el pie de nota ustedes tienen el número 7. Un ejemplo de esto pueden ser los casos en que en el libro de los Hechos nos informa de que personas creían y todos en su casa eran bautizados. La inferencia es la siguiente: dado que es una familia, debe sobreentenderse que habían niños los cuales fueron bautizados por el apóstol también. Eso es lo que dicen los presbiterianos. Pero ese son el tipo de argumentos lógicos o bíblicos que ellos tratan de buscar. Todo lo demás es lógico. No hay argumento bíblico. Otro argumento que siempre está sobre la mesa es el argumento de que la iglesia cristiana lo ha practicado desde hace cientos de años. Ellos afirman, la evidencia está en los frescos de las cuevas, en los dibujos de las catacumbas, en los escritos de los padres de la iglesia, en el arte de la iglesia, etc. Aún sin tener un mandato bíblico explícito, la lógica me dice que si todos en la iglesia lo practicaron, entonces debe ser cierto. No, eso no es verdad. La palabra de Dios es la única autoridad. La autoridad no está en la tradición ni en la lógica, sino únicamente en la palabra de Dios. Así que la tercera posible razón de por qué se insertó esta declaración al principio de la confesión es poder contrastar la argumentación lógica paedobautista con las verdades de la Escritura, la cual constituye la única regla de fe. Así que hemos visto ya que la Escritura es la única regla de fe y hemos visto las razones históricas por las cuales pudiera estar ahí. Ahora, solo quiero hacer un breve comentario más sobre esa frase, porque realmente la frase no es el centro del capítulo, es simplemente una declaración del capítulo. Aquí aparecen algunos atributos que tiene esta regla, que aparecen en una gráfica en la página 11. Dice, las Sagradas Escrituras son la única regla, y utiliza la palabra suficiente, la única regla segura y la única regla infalible. Vamos a mirar brevemente estas características porque esto lo vamos a mirar más adelante, pero es importante mirarlo. En primer lugar, es la única regla suficiente. Suficiente es algo que es de una cualidad, extensión o propósito adecuado para un objetivo o propósito concreto. Lo que esto significa es que la palabra de Dios es completamente hábil para cumplir el propósito que se ha trazado. La palabra nos enseña que ella fue dada con un doble propósito. Por un lado, el propósito de que las almas sean salvadas. Y por otro lado, de que el pueblo de Dios sea equipado para toda buena obra. En el Catecismo Menor de la Confesión Bautista de 1689 encontramos una clara descripción de este doble propósito. Pregunta 4 dice, ¿qué es lo que las Escrituras enseñan principalmente? Y la respuesta que da el Catecismo es, las Escrituras principalmente enseñan lo que el hombre debe creer con respecto a Dios y cuáles son los deberes que Dios requiere del hombre. Al afirmar que ella es suficiente, estamos diciendo que para que un alma sea salvada y para que el pueblo sea equipado para la santidad, no se requiere de nada más que ella. Ella es todo lo que necesitamos. La Escritura es suficiente porque cumple el propósito que tiene en la vida del hombre. La Biblia es suficiente. Y ya vamos a mirar eso en el párrafo número 6 cuando estemos por allá. Pero por ahora el concepto es, ¿qué significa suficiente? Escuchen esto, hermanos amados. Suficiente significa que es capaz de cumplir lo que se propone. Es capaz de cumplir lo que se propone. Si la Biblia dice que ella fue dada para salvar, la pregunta es, ¿ella puede salvar? ¿Sí o no? ¿Ella puede salvar o no? Sí. ¿Y necesita ayuda para salvar? ¿O ella es suficiente? ¿Hay que aumentarle alguna cosa para que ella pueda ser útil y para que pueda salvar a las almas? No. Si un hombre quiere conocer a Dios, lo puede encontrar en la Escritura. Amén. No necesita nada más. Si un hombre quiere ser santo, puede encontrar eso en la Escritura. No necesita nada más. Ese es el concepto que está detrás de que la Biblia es la única regla suficiente. Suficiente.
Ahora, fíjense el texto que está aquí, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, que ustedes conocen. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 14 nos muestra, por medio de la conjunción pero, un contraste entre lo que Pablo esperaba de Timoteo y lo que el mundo pagano le podía ofrecer. Es un contraste entre la tranquilidad que el mundo ofrece y la persecución que tendría que soportar por causa de la piedad. ¿En qué consistió la exhortación del apóstol Pablo? El consejo de Pablo se centró en aquello que Timoteo había aprendido en el pasado y en lo cual debía continuar o persistir. El mismo pasaje nos informa que esto que había aprendido eran las sagradas escrituras. En este pasaje podemos notar el doble propósito de las escrituras. En el versículo 15 encontramos el primero de ellos, el cual es que las escrituras pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el significado de esta frase? El comentarista Matthew Henry afirma que esto significa que es una guía segura en nuestro camino hacia la vida eterna. Al mencionar la sabiduría o el hecho de que la palabra nos puede hacer sabios, nos enseña una conexión importante, y esta es que la verdadera sabiduría tiene que ver con preocuparse por el alma y tener la capacidad de mirar más allá de las cosas simplemente terrenales. En otras palabras, sabios son aquellos que son sabios para la salvación. La Escritura es la única que tiene la capacidad de hacernos sabios para la salvación. En el versículo 16 y 17 encontramos el segundo propósito de las Escrituras: equipar o capacitar a los creyentes para cumplir sus deberes ante Dios. Es importante notar que, debido a su contexto, una carta dirigida a Timoteo, el cual era un ministro, se puede contemplar dos alcances dentro de este equipamiento en estos versículos. En primer lugar, por el contexto, el equipamiento específico que el hombre de Dios necesita para hacer la obra de Dios. Sin embargo, podemos también considerar a partir de este patrón que en ella se encuentra el equipamiento general que todo creyente necesita para cumplir sus deberes ante Dios. Así que al analizar este equipamiento, consideraremos estos dos alcances. Dios se ha propuesto hacer del hombre de Dios o del creyente alguien perfecto. Otras versiones traducen perfecto como cabal o completo, capacitado, eficiente, eficaz, preparado, equipado. La palabra en el Nuevo Testamento es usada para hablar de equipamiento o madurez. Se podría definir entonces perfecto como calificado para una función. Por lo tanto, para entender mejor lo que este pasaje nos dice, podríamos preguntarle, ¿cómo hace Dios para equipar al creyente en todos los propósitos de la vida cristiana? Este pasaje nos ofrece la respuesta y consideraremos tres elementos claves. A, la herramienta que utiliza. El texto dice, toda la escritura. Esta frase contrasta con lo que encontramos en los versículos anteriores donde se menciona sagradas escrituras, lo cual es una referencia clara a los libros inspirados del Antiguo Testamento que para el tiempo de la niñez de Timoteo ya habían sido escritos y eran reconocidos por Israel como dados por Dios. Aquí la expresión toda la escritura muestra otra dimensión de lo que el apóstol reconocía como dado por Dios. Esto es un reconocimiento de la misma verdad que el apóstol Pedro nos enseña al referirse a las otras escrituras. Es una referencia a los escritos que la iglesia había recibido y que estaba por recibir por parte de Dios. Hendrickson dice al respecto, toda la escritura es distinto de las sagradas escrituras. Quiere decir todo lo que por medio del testimonio del Espíritu en la iglesia es reconocido por la iglesia como canónico, esto es, con autoridad. Por lo tanto, toda la escritura es una referencia a los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales fueron dados por Dios con el propósito de equipar al hombre para cumplir sus deberes delante de Dios. Es muy importante concluir aquí que al mencionar la escritura
como esta herramienta que Dios utiliza, queda descartada cualquier otra escritura. Solo la escritura, pero también toda la escritura. Qué importante, ¿no? En segundo lugar, también nos menciona el atributo que habilita la palabra para que se convierta en esa herramienta eficaz. Y este atributo es la inspiración. Este atributo es lo que hace o habilita a la escritura como una guía confiable para alcanzar el propósito que Dios se ha propuesto. La palabra de los hombres ciertamente que puede ser muy útil, pero es falible, cambiante y no es segura. Es necesario que un propósito tan importante como lo es agradar al Señor y saber cuáles son las cosas que Él demanda de nosotros, no puede descansar en criterios o consejos relativos, sino que debe ser sostenido en algo que sea verdadero. Lo que habilita a la palabra como útil para este propósito es que Dios mismo se las dio al hombre por medio de una obra sobrenatural en la que capacitó a hombres falibles para escribirlas sin error, convirtiendo así a la Escritura en un cimiento firme sobre el cual pueda descansar el cumplimiento de este propósito. La inspiración es lo que hace la diferencia entre la verdad relativa y la verdad de Dios. La inspiración es lo que habilita la Escritura como una herramienta infalible en el cumplimiento de este propósito. Por ahora no profundizaremos en este atributo tan importante, lo haremos cuando estudiemos el capítulo 2, la identidad de la palabra de Dios, eso es en el seminario de la iglesia. C, el método que aplica. Finalmente el pasaje nos ofrece el método que aplica esta herramienta infalible. Hay 4 cosas que las Escrituras hacen en la vida de un creyente con el propósito de equiparlo. En primer lugar, enseñar. Enseñar. Esto es, Calvino tradujo esto como la instrucción. Es la parte más importante que la Escritura hace. La segunda palabra es redarguir, que significa traer convicción o certeza. La siguiente palabra es corregir, la cual es enderezar de nuevo o ponernos sobre el camino del cual nos salimos. Y en cuarto lugar es instruir en justicia. Esto tiene que ver con tutoría, con educación o entrenamiento. Así que el estudio de 2 Timoteo 3, 14 al 17 nos enseña que la Escritura es suficiente, pues Pablo exhorta a Timoteo a persistir en ella porque contiene todo lo que se necesita para cumplir el propósito con el que Dios creó al hombre, el cual es guiarnos con seguridad a la vida eterna y equiparnos para poder cumplir con los deberes que Dios demanda de nosotros. Hermanos, el siguiente texto no lo vamos a leer, ustedes tienen para leerlo en casa, pero es Lucas capítulo 16, versículos 29 al 31, y solamente les explico lo que el texto dice aquí. El texto es cuando este joven rico manda y le pide a Abraham que por favor envíe a alguien de los muertos para que le predique a su familia. ¿Se acuerdan de ese texto? Y entonces Abraham le dice, no, pero tienen a Moisés y a los profetas. Y el hombre rico insiste, no, pero es que si me mandaras a alguien de entre los muertos, ellos creerían. Y Abraham le responde, te digo que si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, ni aunque se levantara un muerto, ellos van a creer. Es fascinante cómo la Biblia le otorga a la misma Biblia una característica, una cualidad que no tiene ningún otro libro, que no tiene ninguna otra cosa, ni siquiera el hecho de que un muerto se levante. Si la Biblia no es capaz de convencer, nada lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es suficiente. La Biblia no necesita que se levanten muertos, que hayan milagros, que hayan sanidades para decir, sí ha sido verdad, ahora sí vamos a creer. Si tú no crees la Escritura, tú nunca vas a creer. Porque la Biblia es la única herramienta, el único poder que Dios da para transformar el corazón de los hombres. Así que ella es suficiente. Y esto es algo que vamos a mirar más adelante también. Pero el texto aquí, esta primera frase, como a manera de resumen, está tratando de plasmar en esta sola frase los conceptos más importantes de la Escritura. Y entre ellos es que la Escritura es segura. Pero en segundo lugar, la Escritura, es suficiente. En segundo lugar, es segura. ¿Qué es lo que significa que la Biblia es segura? Esto significa que todo lo que la Biblia dice es adecuado,
y verdadero. La palabra seguro es definida como cierto, certero, sin probabilidad de fallar, completamente digno de confianza o confiable. Cuando la Biblia nos describe algo, lo hace de una manera verdadera, sin fallar, de manera que es completamente digna de confianza en todo lo que dice. La Escritura es fiel en representar lo que Dios ha querido revelar. Esta palabra es equivalente al término teológico contemporáneo inerrancia. La inerrancia afirma que la Escritura no tiene errores. Por lo tanto, todo lo que dice es verdadero y confiable. Hermanos, la Biblia también es segura y es otra de las perfecciones que tiene la Escritura. ¿Qué significa eso? Lo que ella dice es, ¿qué cosa? ¿Cómo es lo que ella dice? Es confiable, es seguro, es verdadero, es palabra de Dios. Ahora, solamente digo que esto se puede probar en la Biblia de una manera muy sencilla, a través de dos principios. En primer lugar, el hecho de decir que el autor de la Biblia es alguien que es veraz, es fiel y él no miente. Y si Dios es el autor de la Biblia y él no miente, sus palabras en la Biblia tendrán mentira. Es imposible. Lo que él dice es verdad, porque él mismo es su autor. Aquí hay algunos pasajes como Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Juan 17, 3. El único Dios verdadero. Romanos 3, 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tito 1, 2. Dios que no miente. Hebreos 6, 18. Es imposible que Dios mienta. Por el hecho de que Dios es el autor de la Biblia y que Él fue quien la inspiró, entonces al saber cómo es su carácter, podemos saber cómo es el libro que Él nos dio. Y el segundo argumento es el hecho de que la Biblia misma dice que ella es verdad. No solamente porque Dios la escribió y Dios es verdadero, sino porque ese Dios verdadero que la dio, dice en la Biblia que la Biblia es verdad. Y entonces aquí tenemos pasajes como Salmos 12:6 que dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Esto es interesante porque la palabra limpia significa sin mezcla. Sin mezcla. Es de una sola forma. Y esto es lo que connota, algo que está limpio, algo que es puro. Así que el Señor afirmó que la Escritura no va a pasar, que no importa lo que pase, su palabra nunca va a pasar. En último lugar está la expresión infalible. Infalible es lo mismo que segura, pero es quizás un énfasis un poco superior. Y se podría decir que infalible significa incapaz de errar. Si segura significa sin errores, infalible significa incapaz de errar. Y esto es simplemente lo mismo que lo anterior, pero amplificado de una manera mucho más grande. Ahora, termino esta hora diciendo lo siguiente, hermanos. ¿Cuál es el propósito que tiene esa regla, según esta frase primera de la confesión? Dice que es para conocimiento, fe y obediencia salvadores. La Biblia es la única regla, suficiente, segura, infalible, para todo conocimiento salvífico, fe salvífica y obediencia salvífica. Está conectada directamente con la palabra del Señor y cómo la salvación viene solamente por medio de ella. Hermanos, permítame precisar 2, 3 cosas y con esto paramos esta segunda hora. Lo que he querido demostrar en esta clase es la frase que aparece en el primer párrafo, que es la primera frase de la confesión. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Toda esa frase implica todas las cosas que hemos dicho de manera muy rápida aquí. Pero esa frase está puesta ahí con el propósito de ser un emblema, un resumen de lo que realmente la palabra es para nosotros. Así que esta frase, si ustedes quieren, pudiera ser simplemente como una expresión que es un resumen de todo de lo que va a hablar el capítulo, pero que quisieron ponerla ahí, demostrando la importancia que tiene o que tuvo también para nuestros
padres cuando escribieron la confesión. Muy bien, hermanos. Vamos a parar aquí la clase número 2. Quiero saber si alguien tiene alguna duda. Esto no lo grabemos, Calixto, solo como para saber que quedó clara la... Sí. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre lo que acabamos de ver ahora? Segura y infalible de todo conocimiento que yo evidencia Salvador. O sea, la palabra nos lleva al conocimiento y es el canal para tener a Cristo, que es el que nos salva, o la palabra salva. Bueno, eso es lo que implica la palabra salva. La palabra es la que nos da el conocimiento verdadero, salvador, de cómo un hombre puede ser salvo. Entonces, en ese sentido, la palabra es la que salva. No hay salvación fuera de la Escritura. Entonces, no estoy hablando de tener la Escritura en la mano. Si tú vas y le predicas a un hombre sin Biblia, pero le dices, esto dice la Escritura, y la Biblia dice esto, y Dios envió esto, lo que tú le estás predicando, ¿qué es? La palabra. Y si ese hombre se convierte, ¿qué fue lo que lo convirtió? La palabra. Lo que se opone a este concepto es el pensar que quizás Dios siga revelando hoy, y que entonces la palabra es solo uno de los medios, pero que quizás en alguna tribu indígena se va a aparecer Jesucristo resucitado y va a decir, crean en mí, yo fui el que resucitó, y entonces todos ellos creen. Que ahora Dios puede hacer todo, Él nunca va a hacer algo que contradiga su propósito. Y en su propósito Él ha querido exaltar su palabra. Por eso sabemos que aunque Él pueda hacer eso como aparecerse, Él no lo va a hacer, porque Él tiene un propósito. Y el propósito es salvar a través de la palabra, a través de lo que la palabra dice. Entonces, la Biblia nos da el conocimiento de Dios suficiente para la salvación. Eso es lo que se resume en estas palabras. La Biblia es quien tiene ese conocimiento. Ese conocimiento no se puede recibir en ningún otro lado. Uno no puede recibirlo en sueños, en visiones. Si tú escuchas la Escritura, tú eres salvo. Si alguien te predica la Escritura, tú eres salvo. Si llegó a ti la Escritura, tú eres salvo. Alguien puede decir, pastor, pero yo conozco la historia de alguien que un día él era inconverso, pero él estaba dormido y en sueños él vio y comenzó a recordar versículos y entonces él se despertó y él dijo, yo después de ese sueño creí y soy salvo. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? La respuesta es lo mismo. Ese hombre soñó en base a lo que había escuchado de la palabra. Quien lo salvó fue la palabra, no una revelación nueva. Uno trae a su mente las cosas que están en su subconsciente. A veces me dice mi esposa que yo sueño hasta en inglés. Que me dice, y no estabas hablando tonterías, estabas hablando en inglés. Y bueno, ¿qué habrá sido lo que habrá estado ahí en mi mente? Pero yo no recibí el don de lenguas mientras dormía. ¿Sí o no? Bueno, algunos sí lo reciben mientras duermen, hablan cosas extrañas. Pero lo que digo es, hermanos, lo que digo es, uno sueña las cosas que tiene en su subconsciente, ¿sí o no? ¿Es así o no? Si alguien sueña con la Escritura y ve a Jesucristo como lo escuchó en la Escritura, ¿qué es lo que trajo a su mente? La palabra que escuchó. Eso no es una revelación directa de Dios. Dios se revela por medio de su palabra. Lo que él soñó era lo que estaba en su mente, lo que él había escuchado, que quizás le causó impresión y lo volvió a recordar. ¿Me hago entender? Pero no hay revelación fuera de la Escritura. Por eso la Biblia es suficiente, pero al mismo tiempo es necesaria. Por supuesto, por supuesto. Y el concepto que está en todo ese contexto, ¿cómo pues creerán? No, espérate que el Señor se les aparezca, tú no te preocupes. No. Si no hay quien les predique. Es decir, ¿cómo que van a creer? ¿Escuchando qué cosa? Señor, ¿están dormidos esta mañana ustedes? ¿Escuchando qué cosa van a creer? El Evangelio. Y el Evangelio tiene que salir de la Escritura. Por lo tanto, ¿cómo van a creer si no escuchan lo que la Biblia dice? La pregunta es, ¿dónde está el conocimiento salvador que los hombres necesitan? ¿En dónde está? Solo en la Escritura. Solo en la Escritura.
La escritura es lo que Dios usa para darnos el conocimiento. Él reveló en la palabra el conocimiento para ser salvos. Ahora, lo que acaba de decir es algo bien importante, que es una distinción clave. En ese texto que dice, ¿y cómo creerán en aquel del cual no han oído? La Biblia es el medio que te lleva al conocimiento salvador, pero cuando alguien cree es porque Dios mismo lo llamó a través de la palabra. Entonces, la escritura es el medio, pero la salvación viene también por la palabra de Cristo. Oyen la voz del pastor, Juan capítulo 10. Oyen la voz del pastor y lo siguen. ¿Y cómo van a oír? Ese texto tiene que ser traducido. ¿Y cómo oirán la voz de Jesús si no han oído la predicación? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo lo van a oír? Hay que predicar. Por eso, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿sí o no? Porque en la predicación del Evangelio es donde se anuncia el conocimiento salvador de la Biblia. Y en el conocimiento salvador de la Biblia, a través de eso, la voz salvadora de Cristo llama a sus ovejas. Ese es el concepto en cómo funciona esto y por qué la Biblia es tan importante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más antes de tomarnos el café que ya está medio frío? A ese texto lo vamos a mirar es con detalle. Ese texto es un texto muy importante. En este postrer tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Ya? ¿Qué más necesita? No, pastor, es que a mí también. Hablado por medio del Hijo. ¿Qué más necesita? Y eso es algo que tiene implicaciones bien importantes. Y ya lo vamos a mirar un poquito más allá. Sí. Ahí les voy a decir una cosa. Dice el gran John MacArthur, nunca he tenido que convencer a un cristiano de que la Biblia es verdad. Así que el que piensa así es un inconverso. Así de fácil. ¿Por qué? Porque la confianza al leer la Escritura te la da el Espíritu Santo. Y tú eres consciente. Yo, mientras más estudio, me doy cuenta que ahora me doy más cuenta de cosas que antes no me dabas cuenta. Es un trabalengua. Pero ahora que me doy cuenta de cosas que antes no me daba cuenta, igual la confianza en la Escritura no disminuye, avanza. Es la verdad de Dios. No, hay mejores traducciones que otras, hay mejores palabras que otras. Fíjense, cuando vimos la palabra que les mostré ahí, segura, no, la palabra perfecto que vimos en el pasaje de Timoteo, que aparecía ahí, se traduce como perfecto, completo, cabal. Todo eso que ustedes veían entre paréntesis eran versiones de la Biblia o traducciones distintas. Ni una traducía igual la palabra. Y uno podría decir, esta me es más útil que otra. La palabra perfecto que traduce Reina Valera es un poco confusa porque pareciera que como que es intachable. ¿Quién puede ser perfecto, pastor? No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es completo, que está equipado, que tiene todo lo que necesita. La Biblia te da todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana. La Biblia te da todo lo que necesitas para poder ser salvo. Y por eso la Biblia es suficiente. ¿Sí, hermanos? Ahora vamos a ese punto en la revelación general. Ahora en 3 módulos. No. En la siguiente clase, esta es la promesa, la siguiente clase vamos a hablar de la revelación general y este es el razonamiento lógico. Estamos diciendo que la Biblia es necesaria. Ahora la pregunta es la siguiente. Necesario significa algo que es vital para la salvación. ¿Por qué es necesaria la Biblia? Es una pregunta importante. ¿Por qué es necesaria? Y entonces la confesión empieza diciendo, aunque Dios se ha revelado por medio de las cosas hechas, y aunque todos los hombres conocen a Dios por medio de la creación, y aunque ninguno tiene excusa, la salvación no se puede obtener por medio de la revelación general, sino que Dios tuvo que revelarse de manera especial al hombre para que el hombre supiera cómo ser salvo. Entonces,
los que han tenido la posibilidad de ver la creación, pero no han escuchado la revelación especial, vamos a decirlo así, la creación no les da la capacidad de salvarse, pero la creación les quita el hecho de tener excusas en el juicio final. Porque ellos no van a poder decir, yo no sabía quién era Dios. No, tú sí sabías. Todo el mundo sabe quién es Dios. Por eso la Biblia dice que el ateo es un necio. Porque sabe. Se hace como que no sabe, no quiere verlo, pero él sabe. Ahora, tú nunca vas a tener una excusa porque Dios se reveló. Y aunque no podía ser salvo por medio de las cosas creadas, porque necesitaba saber que Dios tiene un hijo y que lo envió para morir por nosotros, y eso no lo puedes entender en la creación. Aún así, la creación es un medio para que la justicia de Dios sea puesta en su lugar, de manera que ningún hombre se pueda excusar. Van a poder decir, yo sabía quién era Dios y no quise adorarlo, aunque al mismo tiempo no había la oportunidad de que se pudieran salvar por medio de eso. Eso es un debate que ha sido muy extenso en la Iglesia Católica sobre todo. Y ellos han dicho, como Santo Tomás de Aquino, él decía que la salvación podía venir por medio de la ley natural y que Dios los iba a juzgar en base al razonamiento que ellos tenían de Dios y a la luz que habían recibido, en lo cual está en lo correcto. Pero eso no es para salvación, es para perdición. Porque el hombre corrompido sin Cristo no puede ser salvo. Y si no tiene a Cristo, entonces no hay salvación. Aunque vea a Dios, aunque reconozca a Dios, si Cristo no es el medio que trae de vuelta al pecador con Dios, entonces no hay salvación. Y es una implicación de lo que vamos a explicar a continuación.